Dios les bendiga, mis hermanos. Créanme que es un gusto y un placer estar con ustedes una vez más aquí en Fuego de Dios, hermanos. Si vamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 2, versículo 18 y 29, vamos a estar compartiendo el mensaje a Tiatira. El mensaje a Tiatira. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, esta es la carta más larga que el Señor Jesucristo escribió a las 7 iglesias. Pero nuestro mayor enfoque, hermanos, va a ser a la persona que Él menciona, que viene siendo Jezabel. Jezabel, hermanos, es un personaje que estaba en el Antiguo Testamento. Y si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 16, vamos a ir al Antiguo Testamento para leer y conocer esta persona. Porque tenemos que entender que cuando Cristo Jesús habla sobre estos personajes, hermanos, es porque no está hablando de la persona en sí, sino que el espíritu de esa persona está tratando de meterse, o en este caso ya se metió en la iglesia. Entonces tenemos que conocer las características de esa persona y lo que hizo en el Antiguo Testamento, que nos puede aplicar en Tiatira y en el día presente. Amén. Entonces, si vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30 en adelante, vamos a leer varios versículos, hermanos, para que nosotros podamos entender el contexto de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Entonces podemos ver aquí en el versículo 31, hermanos, fíjense lo que dice, hermanos, que porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Entonces, así empezó, hermanos, en la iglesia de la misma manera. Que todos los que estaban en Tiatira, los pastores, se pueden decir, que estaban en esta iglesia, tomaron todo a la ligera. No le estaban tomando mucha importancia a lo que estaba pasando, ni el estado espiritual de la iglesia. Entonces,
Cuando eso sucede, hermanos, se le hizo fácil a este rey juntarse con una mujer pagana, porque todas las cosas, no le tomó tanta importancia a las cosas de Dios. Por eso él se juntó con una hija de un rey sidonio, que imagínense que su papá de Jezabel tiene el nombre de un dios pagano. Entonces este hombre se casó con esa mujer. Entonces, si seguimos leyendo en el capítulo 18, versículo 4, miren lo que dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces, esta mujer se metió, ya después de que se unió con el rey Acab, se metió al pueblo, y lo primero que empezó a hacer ella es a matar a los profetas de Dios. Entonces ella empezó con la cabeza, que viene siendo el rey. Entonces ella lo incitó a hacer lo que él estaba haciendo, se puede decir. Entonces ya después de que ella empezó con la cabeza, siguió con el cuerpo, que viene siendo los profetas. Si seguimos leyendo en el primer libro de los Reyes 21-25, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ella era, hermanos, la que estaba jalando todos los cordones para que se hiciera lo que ella quería. Esta era la mujer que tenía todo el poder y la influencia sobre el rey y sobre el pueblo. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo. En segundo libro de Reyes 9:22, mire lo que dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. ¿Cómo va a haber paz cuando hay una persona en el reino que está haciendo esas cosas? No puede haber paz. Y fíjense, hermanos, que se tomó una persona como Jehú para tener discernimiento de lo que está pasando en el reino. Entonces eso es muy importante y quiero que se recuerde de eso para que cuando vayamos avanzando. Entonces mire la tarea que Jehú tiene. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 30, dice así: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y les dijo: echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Entonces, regresando, hermanos, a la carta a Teatira, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, esto me trae a mente a mí una iglesia que es la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Entonces, esa iglesia de Éfeso tenía todo, pero le faltaba amor. Pero lo más importante que la iglesia de Éfeso tenía, hermanos, era discernimiento. ¿Y por qué digo discernimiento? Porque dice la palabra del Señor que ellos no aceptaban a los que se llamaban apóstoles.
Ellos no lo recibían. Ellos primero discernían lo que ellos venían a enseñar y luego los descartaban si no estaban predicando la palabra correcta. Ahora, aquí en Tiatira, ellos tienen todas las obras, toda la fe, todo el amor, todo el servicio, toda la paciencia y todo eso, pero no tienen discernimiento. Ellos no pueden ver que Jezabel está trabajando en medio de ellos. Porque mire lo que dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, en base a lo que nosotros acabamos de leer, hermanos, de Reyes, podemos ver, hermanos, que Jezabel introdujo un sistema de adoración y oración que no fue aprobada por Dios. ¿Y por qué digo eso? Lo primero que ella hizo fue matar a los profetas, matar a las personas que enseñaban la palabra de Dios. Entonces, podemos ver, hermanos, que cuando ella empezó a matar a los profetas, ¿qué fue lo que sucedió después de eso? Acab edificó un templo a Baal y una imagen a Acera. Entonces, ese es el sistema que ella implementó en el reino de Israel. Entonces, si regresamos al Apocalipsis, ella está haciendo lo mismo. Dice que ella se dice profetiza y está enseñando y seduciendo a sus siervos a fornicar. Ahora, acuérdese que esta palabra fornicar significa figurativamente idolatría. Porque Jezabel era la reina. Ella no estaba haciendo fornicaciones porque ella estaba casada con un rey. Ella era la reina, ella no fornicaba, pero sí era idólatra. Entonces, cuando dice que está fornicando y está seduciendo a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, eso va junto, hermanos. No los podemos separar y no podemos llamar esa fornicación otra cosa como un acto sexual, porque yendo profundamente en el estudio podemos ver que la palabra fornicar significa la idolatría. Entonces ella estaba enseñando idolatría y cómo sacrificar a esas imágenes. Entonces podemos ver, hermanos, regresando al Antiguo Testamento, que ella introdujo ese sistema en el Antiguo Testamento, y este espíritu que se metió en Tiatira estaba haciendo lo mismo. Estaba creando en sí, en la iglesia, un sistema nuevo de adoración y oración, se puede decir. También el mismo estudio de la palabra del Señor. Ellos estaban torciendo todo eso. ¿Por qué? Porque no había una doctrina establecida en Tiatira. Entonces, por eso el Señor estaba diciendo, como tú estás tolerando eso, porque tú también ni lo sabes. Ni sabes lo que está establecido en la palabra de Dios, por eso tú lo estás tolerando. Entonces, como ellos mismos no estaban predicando la palabra del Señor, no lo estaban enseñando correctamente, ellos permitieron y lo toleraron que se levantara Jezabel y enseñara otra doctrina que no era la doctrina de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el nuevo sistema que se levantó en Tiatira? Vamos a indagar en eso rápidamente porque no me quiero tardar tanto, ¿verdad? Entonces, número 1, la autoridad que se levantó en el tiempo de Tiatira. Recuerde que estamos estudiando los tiempos de la iglesia. Las 7 cartas son las 7 etapas de la iglesia. Y yo digo eso, hermanos, déjenles doy la explicación, porque unos me miran con una cara como, ¿qué estás diciendo? Las 7 etapas de la iglesia, los 7 tiempos de la iglesia, yo lo digo así porque hoy en día no existe Tiatira, no existe Éfeso, no existe Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Todas esas ciudades ya no existen. Entonces, en el día presente sabemos que es el país de Turquía en el día presente, ¿verdad? Entonces, si esas iglesias ya no existen, entonces eso me dice a mí que Dios nos está revelando algo en la iglesia
que iba a suceder en el futuro de cuando Juan lo estaba escribiendo. Entonces por eso yo tomo la libertad de decir que son los tiempos y las etapas de la iglesia, cómo iba progresando, cómo se estaba desarrollando y qué es lo que le estaba sucediendo durante su camino al día presente. Amén. Entonces, ya que se dijo eso, hermanos, Jezabel en esta carta desarrolló un nuevo sistema de doctrina, de adoración y oración. ¿Cuáles eran? Número 1, la autoridad, el Papa. Número 2, la salvación. Ellos establecieron que la salvación era por medio de los sacramentos, la fe y las obras. Y número 3, la Mariología. Desde el año 451 hasta el día presente se le da más veneración a María que a Jesucristo. Entonces miren lo que dice la carta. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, cuando la Biblia dice eso, hermanos, cuando Jesucristo dice yo los heriré de muerte, hermanos, yo creo que está hablando sobre la muerte espiritual. Porque, hermanos, la Biblia dice que las imágenes, la idolatría, otros dioses, que no es Jesucristo, que no es Dios, que no es el Espíritu Santo, cuando ellos se van en pos de ellos, la Biblia dice que son semejante a lo que ellos están adorando. Tienen pies pero no andan, tienen manos pero no palpan, tienen oídos pero no escuchan. Entonces eso para mí significa muerte espiritual. Porque si la imagen que uno está adorando, en este caso Jezabel, Baal y la imagen de Acera, son puras imágenes. Y lo vemos cuando Elías se enfrentó con los profetas de Baal. Él dijo, hay que hacer un reto. Hay que poner cada quien su holocausto en el altar, y el Dios que queme el holocausto, ese va a ser Dios. Entonces, cuando él estaba retando a los profetas, ellos se pusieron a hacer sus rituales, y que se estaban cortando, y que no sé qué tanto latigos, y no sé qué tanto estaban haciendo para hacer que Baal encienda el holocausto, y nunca lo hizo. Entonces, cuando aquí la Biblia nos dice que los va a herir de muerte, yo creo y estoy más que seguro que es muerte espiritual, hermanos. Que cuando la iglesia está en un estado malo de doctrina, hay muerte espiritual. El mover del Espíritu Santo no está en esa iglesia, no se predica la palabra, no hay sanidad, no hay evangelismo, no hay crecimiento, no hay un desarrollo de un sistema para que la iglesia crezca. La iglesia está estancada, la gente se está yendo de la iglesia. Entra esa muerte en una iglesia, hermanos, porque el espíritu de Jezabel se está moviendo dentro de ella, porque está contaminando al cuerpo. Entonces, así como ella estaba matando a los profetas, hermanos, la iglesia de este tiempo, que yo creo y yo sé que es la iglesia católica, la iglesia católica también estaba matando a las personas que estaban predicando el evangelio correcto. ¿Sí me entienden? Porque había le llaman fraile. Ese hombre se llamaba Jerónimo. Él estaba predicando la palabra de Dios y causó un avivamiento en su ciudad, en Italia. ¿Y qué pasó? El Papa ordenó que lo mataran, que lo ahorcaran y luego que lo quemaran en Florencia. Entonces, el Papa, hermanos, la iglesia, ellos no permitían que se predicara la palabra de Dios correctamente. Ellos lo llamaban que las personas herejes. Entonces, todo eso de la Santa Inquisición, toda esa matanza que ellos hicieron, hermanos, era porque la gente se estaba levantando para predicar el evangelio correcto,
Y la Iglesia Católica estaba enviando a soldados a matar a esas personas para que cesara la predicación de esa doctrina. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermanos, por eso en el año 1054 hubo la separación de la Iglesia ortodoxa con la Iglesia romana. Se separaron porque la Iglesia ortodoxa miró la doctrina que la Iglesia romana estaba implementando, que el papado, que los santos, que la veneración a María, el purgatorio, la salvación ya no era por fe, era por los sacramentos, fe y obras, cuando la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Entonces, la Iglesia ortodoxa miró lo que estaba pasando y lo único que pudo hacer es separarse, pero no tuvo las agallas de cortar de raíz la doctrina que estaba implementando la Iglesia romana. Entonces, por eso dice Jesucristo: yo tengo contra ti que toleras, lo estás tolerando, no estás ni en contra, no le estás diciendo nada, no le estás poniendo un alto, no estás haciendo nada de esas cosas para ponerle a un alto, hermanos. Y fíjense, hermanos, que estamos en el año 2024 y esa doctrina de Jezabel floreció tremendamente, está por todo el mundo, tiene millones y millones de seguidores, hermanos. Entonces, esa es la consecuencia, hermanos, de no predicar la palabra de Dios. Esa es la consecuencia. Que Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, no se pudo levantar a predicar la palabra de Dios. Y cuando llegó la etapa de Tiatira, la iglesia católica se estableció como una organización mundial. Y ya, ¿quién la va a parar? Si tiene millones y millones de seguidores, tiene múltiples de personas que la defienden, que están dispuestos a dar su vida por esa fe. Hermanos, por eso dice, hermanos, en este tiempo la iglesia romana se había crecido de tal manera, hermanos, que estaba abarcando todo el imperio romano, y la iglesia ortodoxa se estaba haciendo cada vez más pequeña. Entonces, por eso el Señor dice: pero vosotros los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, no les voy a dar otra carga. Pero lo único que sí les dice es: retén lo que tú tienes, reténlo, no lo pierdas. Si hay algo en ti que te dice: ¿sabes qué? Lo que yo estoy escuchando en esta iglesia no es de Dios, hermano, usted tiene que hacer algo. Orar por el pastor, orar por esa iglesia, hacer lo que usted puede decir: ¿sabes qué, pastor? Yo creo que lo que usted está predicando no es de Dios, no es bíblico, no está en la palabra del Señor. Tenemos que levantarnos, hermanos, tenemos que abrir la boca y decir: ¿sabes qué? Esto no está bien. Lo que usted me está dando para comer, que es la palabra de Dios, no es bíblico, no hay fundamento bíblico de lo que usted me está diciendo. Tenemos que levantarnos, hermanos. Nos tenemos que levantar. Yo sé que estamos hablando del tiempo pasado, mío, pero el día presente, hermanos, si nosotros estamos escuchando que una iglesia cristiana está predicando otro evangelio, otra doctrina, está implementando nuevos sistemas solamente para engrandecer la iglesia, solamente para tener un edificio grande, lo único que quieren es atención y dinero, pero no quieren hacerlo por Jesucristo y su reino y lo que realmente es el evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, miren, todo esto lo que pasó aquí en Tiatira, hermanos, Pablo había escrito sobre eso en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Cuando dejas la fe que tienes por otra, lo cambias. Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, así como los sacerdotes no se pueden casar. Y mandarán abstenerse de alimentos, así como cuando te dicen los viernes no se come carne, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces fíjese lo que dice, aquí lo dice claramente, hermanos, aquí lo dice claramente, que si Pablo está en la primera etapa de la iglesia, que es la etapa de Éfeso, la iglesia apostólica, les está diciendo, en el futuro va a venir una fe, que viene de espíritus engañadores, así como el espíritu de Jezabel, que viene a traer doctrinas de demonios. Así como él dijo, no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Cuando Pablo estaba hablando de eso, estaba hablando sobre los ídolos, las imágenes. No podemos decir, yo le oro a Dios y también le oro a la Virgen. No se puede mezclar. Eso es una doctrina de demonios. Aquí lo que vamos a leer, 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3, léalo usted mismo. Está hablando sobre espíritus engañadores y doctrina de demonios, así como Jezabel, que mató a los profetas de Dios, implementó sus propios profetas. Ella tenía 400 profetas de Baal. Entonces ella estableció un nuevo sistema de adoración que era a Baal y a Acera. Entonces la iglesia católica que implementó la veneración de María la Virgen y los santos. En el 1229 ellos dijeron que las personas comunes como usted y yo, que le llaman los laicos, les prohibieron leer la palabra de Dios. ¿Por qué usted cree? Porque la Santa Inquisición empezó en el año 1209, porque se estaban levantando predicadores por todas partes, predicando el verdadero evangelio. Entonces ellos se dieron cuenta que la gente estaba leyendo la Biblia y se estaba dando cuenta de la verdad que era contraria a la iglesia romana. Entonces ellos fueron y mandaron y los mataron a todos, hermanos. En un caso en Francia mataron a 60,000 personas que estaban creyendo el evangelio de Jesucristo, el verdadero evangelio. Fueron y los mataron a todos. A todo ese pueblo fue destruido, hermanos. Y el sacerdote dijo: yo sé que matamos a los inocentes y a las personas que estaban predicando, pero que Dios los separe allá en el cielo. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cuándo usted ha escuchado, hermanos, que Jesucristo nos manda a nosotros a matar a las personas que creen otra fe o otra religión? Jesucristo no manda a matar a nadie, hermanos. ¿Por qué la iglesia católica estaba mandando a matar a tanta persona? Porque ellos tienen espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hermanos. Por eso Jesucristo dijo: las profundidades de Satanás no son mías, no son de Jesucristo, son del diablo. Por eso Él dice: a todos los que no están con el diablo, yo les digo a ustedes, no les voy a poner otra carga, pero sí retén lo que tú tienes, retén la palabra de Dios, retén tu vida espiritual, reténla, hermanos. No se deje engañar. No se deje engañar por los espíritus que están allá afuera tratando de arrebatarle las almas a Jesucristo. Amén. Para terminar, hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús, hermanos, que por favor, hermanos, por favor, lean la palabra de Dios, estudienla, hermanos, oren, métanse en el río de Dios. Métanse en esa intimidad con Dios. Conoce a tu Dios, conoce a Jesucristo, reconoce a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Solamente nosotros podemos llegar al Padre por medio de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en cual nosotros podemos hallar la salvación, que es Jesucristo. Solamente en Jesucristo podemos hallar la vida, hermanos. Jesucristo dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice que no hay otro mediador que nosotros que tenemos más que Jesucristo. Él es el único que intercede por nosotros. Así dice la palabra del Señor. Yo le animo, hermanos, que desechemos todas las fábulas, que desechemos las tradiciones de los hombres, que desechemos todas doctrinas falsas y nosotros recojamos la palabra del Señor y empecemos a conocer más el camino de verdad, que es Jesucristo. No es nada más que Jesucristo, el que murió y resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que un día viene pronto, hermanos, y nosotros estamos aquí esperándolo en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.